Ahí va. Bueno, se supone que esto ya está funcionando. Como les decía, la gran idea de esto, ¿no? La gran idea que subyace detrás de la existencia de distintas corrientes jurídicas es justamente la pregunta común a todos es ¿qué es el derecho? ¿No? Es decir, todos se preguntan ¿qué es el derecho? Y a esa misma pregunta dan todo tipo de respuestas, ¿no? Lo que dirá luego, muchos años después, Herbert Hart en su libro El concepto de derecho, cuando arranca, ni bien comienza su obra, una de las primeras frases es algo así como, pocas preguntas han causado tanto revuelo, tanto estupor como la pregunta ¿qué es el derecho? ¿No? Y a esa pregunta se han dado las más variadas y las más increíbles respuestas posibles, ¿no? Y, y justamente esas respuestas es las que estamos tratando un poco de resumir acá, sin perjuicio de que lo que nosotros vemos acá es simplemente un resumen de un resumen, ¿no? Después ustedes lo que ven acá en las clases y sus apuntes los tienen que complementar con material que nosotros les vamos a ir dejando en la plataforma y que ya está subido, ¿no? Como el manual de introducción de Nino, lo tienen ahí, y después le vamos a subir un trabajito justamente de Herbert Hart, este autor que les estoy mencionando, que tiene un trabajo escrito acerca de los temas que vamos a hablar un poco ahora. Después se los vamos a subir y lo van a tener disponible. Bueno, y continuando con eso, arranquemos viendo un poco de dónde es que veníamos, ¿no? A la pregunta de Macedo de qué estábamos dando las clases pasadas, ahí un poco contestaron ius naturalismo, Corrientes, escuela histórica, bueno, todo un poco un popurrí de cosas que habíamos, que habíamos ido mencionando, ¿no? A modo de resumen de lo que venimos viendo, como para hilar, ¿no? Porque pasa el fin de semana y uno ya se olvida de todo lo que pasó en las clases anteriores, como para hilar un poco lo que veníamos dando con lo que vamos a dar hoy. Sí, Añelo. Sí, le puse en el chat una pregunta. Si esas corrientes jurídicas que usted mencionó dan una definición de derecho, ¿no? No. Sí, digo, acá la veo la pregunta. Dar definiciones de derecho dan todas las corrientes jurídicas. Eh, digo, creo que en el libro de Nino debe haber algo así más concreto de una definición como para sacar tipo diccionario. Nosotros no las mencionamos porque básicamente la idea es que si yo vengo y les digo acá una definición, yo sé que la respuesta que van a tener ustedes va a ser copiarla y ya está, ¿no? Es como para el naturalismo el derecho es esto, para la escuela histórica el derecho es esto otro, y capaz que dejan de lado un poco la contextualización que estamos tratando de hacer. Entonces, manejarme así con definiciones no es algo que a mí digamos, me llame mucho la atención, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Sí, igual creo que si es un, ¿cómo decirlo? Si usted se basa en contextualizar de un pasado de antes hasta la evolución de ahora, creo que en cada momento hubo una definición de derecho. Aunque usted no la mencione, cada autor o cada momento que usted diga, bueno, sí entendí. Me quedó clara la duda igual. Pero lo que voy es que en cada momento que usted va a mencionar, hubo una definición de derecho, o se creía tenerla. Claro, o sea, o sea, al estar buscando la respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho? Cada autor va a hacer su propia definición de derecho, ¿no? Y va a decir, el derecho es esto. Por ejemplo, los realistas, ¿no? La definición clásica esa que se da de los realistas creo que es el juez Holmes, que dice, em, las,
las predicciones acerca de los jueces, de lo que los jueces decidirán, esto es lo que yo entiendo por derecho. Bueno, eso es una definición que da uno de estos autores, pero digo, también nosotros estamos viendo muy a grandes rasgos las grandes corrientes, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos qué es el derecho para un determinado autor dentro de la corriente, eh, nos va a dar una definición que va a tener sus matices y sus diferencias con respecto a otro autor dentro de esta misma corriente, que pueden compartir algunos puntos en común, pero que no van a tener, no van a estar de acuerdo en el 100%, porque son personas distintas. Entonces, por eso es que tampoco queremos entrar mucho en eso de la casuística de decir, bueno, para los naturalistas el derecho es esto y dar una definición así cerrada, porque sería, sería, digamos, darle más importancia a un autor que a otro, ¿no? Pero está, digamos, evidentemente sí, también es algo que llega a decir Herbert Hart, ¿no? Es esta pregunta, ¿qué es el derecho?, llega a tener tantas respuestas como gente se ha dedicado a preguntárselo, ¿no? Entonces es como que un poco imposible resumirlos a todos. Por eso es que hemos optado así por un abordaje de grandes corrientes. Por favor, Añelo, a las órdenes. Bueno, entonces, continuando acá con este breve repaso, ¿no? Habíamos visto o habíamos mencionado que el iusnaturalismo, cuando hablamos de iusnaturalismo, recuerden que existen muchas variables y que el iusnaturalismo viene de muy antiguo en la humanidad, ¿no? Corrientes iusnaturalistas hay en la Edad Media, hay quizá incluso podemos remontarnos hasta la Antigüedad Clásica. Pero el iusnaturalismo que nosotros tenemos más presente, porque es el que más nos ha impactado de forma directa nuestro ordenamiento jurídico, es sin lugar a duda el iusnaturalismo del siglo XVIII y XIX, ¿no? El iusnaturalismo europeo de los siglos XVIII y XIX. Algunos puntos que habíamos mencionado, ¿no? La gran influencia de la razón así con mayúscula, como si fuera un nombre propio, ¿no? Esa idea de que no se puede confiar en la experiencia, ¿no? De que los únicos conocimientos válidos que tenemos provienen de un sistema racional, ¿no? De la razón. La tendencia a buscar leyes universalmente válidas, ¿no? Esa idea de que el derecho es válido en todo tiempo y lugar, independientemente de las circunstancias históricas, de las circunstancias materiales de una sociedad determinada, ¿no? Y que esta misma tendencia a buscar estas leyes universales nos lleva inevitablemente a un proceso de codificación, ¿no? Es decir, intentar terminar con aquel derecho que era disperso, con aquel derecho que era caótico o visto como caótico, intentar poner orden, ¿no? Esa idea propia del iusnaturalismo, ¿no? Y a través de un código que agote en sí mismo una disciplina, ¿no? Es decir, si uno quiere encontrar una solución a un problema de derecho civil, tiene que ir al Código Civil; si uno quiere encontrar una solución a un problema de derecho penal, tiene que ir al Código Penal. ¿No? Esa idea de un código como una herramienta que regule absolutamente todo lo que tiene que ver con una misma disciplina, que está vinculado obviamente a las leyes universalmente válidas, ¿no? El código vendría a ser algo así como la razón codificada, ¿no? La razón escrita. Y obviamente, si uno sigue el hilo lógico de todo lo que estamos planteando, claramente, ¿cuál sería el rol del juez en este sistema jurídico? Bueno, el rol del juez es el juez autómata, ¿no? Es decir, el juez que simplemente tiene una premisa mayor, que es la ley, y debe aplicarla al caso concreto, que es la premisa menor, ¿no? Lo que nosotros hemos dado a llamar el silogismo, ¿no? Es decir, aquella idea de que todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, ¿no? Esa misma idea que nosotros tendemos a pensar que es cómo funciona el derecho, ¿no? Es decir, quien con intención de matar diere muerte a otra persona será privado de libertad,
Sócrates ha dado muerte a otra persona, Sócrates será privado de libertad, ¿no? Esa idea de el silogismo y el juez autómata que no necesita poner de sí absolutamente nada para la aplicación del derecho. La primera reacción contra el iusnaturalismo. La primera, usualmente, y ustedes lo van a ver así en muchos manuales, en muchos cursos, y digamos el discurso jurídico estaba un poco orientado en ese lado, ¿no? Como la oposición natural entre positivistas y iusnaturalistas, ¿no? Si yo les preguntara ahora a muchos de ustedes quién es la antítesis o quién es el enemigo natural del iusnaturalista, la mayoría de ustedes me dirá que es el positivista, ¿no? Es decir, como esa, ahí va, como dice López, el positivista, ¿no? Es decir, esa antítesis que está tan presente en el discurso jurídico. Es cierto, sí, el positivismo está como en una cierta antítesis del iusnaturalismo, pero cronológicamente la primera gran crítica que se le hace al iusnaturalismo proviene de la escuela histórica del derecho y concretamente de este señor que estamos viendo acá en pantalla, Friedrich Carl von Savigny. Acá algunos datos, ¿no? Para que simplemente lo ubiquen en el tiempo, ¿no? Si nosotros vemos, Savigny claramente tiene su mejor época, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, un autor propiamente del siglo XIX, ¿no? Una etapa en que el iusnaturalismo ya estaba en boga, ya estaba de moda, y que ya se había hecho a través de la Revolución Francesa, ya se había hecho con el poder político, ¿no? Algunas obras de Savigny que no mencionamos la clase pasada, una de sus primeras y más importantes obras es el Tratado de la Posesión, y después tiene, fiel a su idea de la escuela histórica, ¿no? La historia del derecho romano en la Edad Media, ¿no? Que es los que cursaron con nosotros en el semestre anterior en Historia del Derecho recordarán la importancia que tuvo el derecho romano en la Edad Media, ¿no? Es decir, como derecho supletorio, como derecho común a toda Europa, y que es lo que fundamentará después, digamos, la mayoría de las soluciones que están en el Código Civil francés y por extensión en el Código Civil que nos rige a nosotros aún el día de hoy, ¿no? Esa idea de que el derecho romano sigue vigente de alguna forma. Todo eso se acuerdan del semestre pasado, que lo mencionamos. Sí, profe. Sí, profe, nos acordamos. Ahí va, por lo menos los que cursaron con nosotros, sé que lo dimos. Ya después los demás no me puedo hacer cargo de ustedes, pero los que cursaron con nosotros sé que lo dieron, y si no pudieron ir a esa clase, además lo di yo, así que está grabada la clase, la pueden ir a consultar. ¿No? Y la gran obra, la que lo catapulta a la fama, es justamente la polémica que tiene con otro autor, con Thibaut, también de apellido francés, pero alemán, en definitiva, ¿no? Que discuten justamente acerca de la necesidad de un código para Alemania. Y acá Savigny escribe este pequeño libro, esta pequeña obra, llamada De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho, donde lo que justamente dice es que un código no va a ser bueno, un código común para todos los estados alemanes no va a traer ninguna ventaja para el ordenamiento jurídico alemán. Justamente porque lo que él plantea es que el derecho no proviene de una élite legisladora que pueda imponerse a la sociedad, sino que proviene de la sociedad. Y además, en definitiva, tiene una serie de planteos que podrían ser reputados sin ningún problema de conservadores, en los cuales
claramente Savigny no es pro-revolucionario y, digamos, tiene un planteamiento de que todo siga como está, ¿no? En ese sentido es una de las mayores críticas que se le hace, ¿no? Porque él dice que ¿no? Los movimientos codificadores se dan en momentos de decadencia social y que lo que se vive en ese momento es una decadencia social y que justamente los periodos de decadencia social son los peores para hacer códigos porque la ciencia no está suficientemente desarrollada como para hacer las grandes obras que los códigos dicen ser, ¿no? Entonces, claramente hay una evaluación política de lo que es la sociedad de su momento y el desarrollo de la ciencia en su momento. Claramente influenciado también por esa idea del siglo XIX de que todo va a ser mejor mañana, ¿no? De que en el futuro las cosas van a ser mejor. Hasta acá vienen atando un poco los conceptos de lo que hemos venido dando. Si tienen dudas, preguntas, consultas, sugerencias, me dicen porque así vamos avanzando. Vamos bien. Bien, bueno, por lo menos acá 2 personas me dicen que vamos bien. ¿No? Y entonces acá el planteo que hace Savigny es evidentemente contrario al iusnaturalismo, es que no existe un derecho bueno, único e inmutable, sino que se adapta a los tiempos históricos, ¿no? Esta idea de que el derecho proviene de lo real, ¿no? No de las ideas, no del mundo de las ideas, no de la razón, sino que proviene de la realidad, de las circunstancias históricas propias de cada sociedad, ¿no? Entonces, no puede existir un derecho bueno o malo, único e inmutable, sino que él mismo va variando y se va adaptando, ¿no? Y esta idea de que el derecho no puede ser impuesto a las personas que habíamos manejado también un poco la clase pasada, ¿no? Esa idea de que no se le puede imponer a una sociedad determinada normas que esa sociedad interpreta que le son ajenas, ¿no? Es decir, cuando un parlamento intenta imponer ese tipo de ideas, la sociedad o las adapta a su propia idiosincrasia o lisa y llanamente no las acata, ¿no? Y cuando decimos la sociedad, decimos no solamente las personas, sino también en muchas ocasiones las mismas entidades que están obligadas digamos, que están obligadas a aplicar estas normas jurídicas, ¿no? Se me ocurren un par de ejemplos para graficar esto, pero tampoco me quiero ir demasiado de tema. ¿No? Esa idea de que el derecho proviene de la sociedad y que la sociedad cumple el derecho en la medida en que se adapta a su propia idiosincrasia, ¿no? Esta idea es propia de los historicistas y, bueno, una pequeña aclaración que recuerdo ahora y que quizá les aclare a varios de ustedes algunos datos. Nosotros tenemos, o quizá ustedes tengan, una idea de la historia, ¿no? Como aquel trabalengua que decíamos en la escuela, ¿no? La historia como una serie de sucesos sucesivamente sucedidos, ¿no? ¿No? Esa idea de que la historia es una colección de datos. Muchos de ustedes capaz que todavía tienen esa idea, bastante común por cierto, de que la historia es saber qué pasó el 25 de agosto de 1825, ¿no? ¿No? Una colección de fechas, me dicen si es un poco esa idea que tienen de lo que es la historia. Para Savigny y para los historicistas, la historia no es una serie de datos o una serie de acontecimientos históricos, ¿no? Es decir, no es la idea de que el archiduque Francisco Fernando fue asesinado no sé qué fecha en 1914. La idea del historicismo de la escuela histórica
es una idea de evolución social, es decir, una idea de evolución de las sociedades, no de saber, no sé, quién fue el zar de Rusia en un año determinado, sino una historia de la evolución social de las personas, es decir, lo que hoy llamaríamos, no, obviamente no podemos decir que Savigny hablaba de eso, pero lo que hoy mencionaríamos como la evolución de las sociedades, ¿no? Es decir, la evolución de las mentalidades, perdón. Es decir, qué mentalidad predomina en determinado momento histórico. No sé si queda claro esto que les estoy mencionando, quizá les estoy queriendo aclarar una duda que probablemente ni siquiera tuvieran, pero a veces si uno no lo aclara, queda como raro porque ¿qué tiene que ver la historia? Si uno comprende la historia como una serie de datos casi que inútiles, dice, ¿qué tiene que ver la historia con el desarrollo del derecho? Pero si uno entiende la historia como una evolución de las sociedades, claramente las sociedades y el derecho tienen mucho que ver, ¿no? Ustedes mismos tienen una unidad curricular que se llama Sociedad y Derecho, o sea que me parece que es una aclaración que quizá ni siquiera se habían planteado la pregunta, pero que capaz que les ayuda a comprender un poco mejor. Bueno, acá Añelo López y Da Silva me dicen que se aclaró. Los demás, si no entendieron esto que acabo de mencionar, me lo dicen y lo repetimos porque capaz que ni siquiera se lo habían planteado y puede ser algo un poco más, una fuente más de dificultad. Y si no me dicen nada, voy a dar por sentado que lo entendieron todos perfectamente y seguiremos adelante. Perfecto, Vera también me dice que está ok. Quedó claro, quedó claro. Bárbaro. ¿Añelo tiene la mano levantada porque se olvidó de bajarla o tenía... Ah, bien, se olvidó de bajarla. Perfecto. No pasa nada. Al mejor cazador se le escapa una liebre. ¿No? Y algo que acá les menciono, Savigny tiene, y los historicistas todos tienen un vínculo, ¿no?, con el romanticismo alemán, por si alguno le iba bien en literatura en el liceo y se acuerda de lo que era el romanticismo alemán y toda esa corriente, bueno, puede vincular eso que tiene de literatura en el liceo con lo que estamos dando en este momento. Bueno, bien, ahí va, sí, toda esa gente, Savigny estaba muy vinculado con toda esa gente del Sturm und Drang. Aguante literatura, dice Paulita, bueno, bien, una fanática de la literatura. Y hablando de la literatura, acá vamos a ver que la Escuela Histórica del Derecho, si bien es fundada por Savigny, recordemos que Savigny, gracias López, nosotros también lo apreciamos mucho, digamos, se abre en dos grandes corrientes dentro de la misma Escuela Histórica del Derecho, ¿no? Habíamos dicho, la fundación o el autor más importante de la Escuela Histórica fue, es y será siempre Friedrich Carl von Savigny, que era profesor de Derecho Romano, ¿no? Si recordamos las obras que escribió, la historia del derecho romano en la Edad Media claramente marca que Savigny tenía una gran inclinación por lo que era el derecho romano, ¿no? Y la idea de que el derecho romano era, sin lugar a dudas, superior a cualquier otra manifestación de derecho que se pudiera haber dado históricamente, ¿no? Y que el mismo derecho romano se iba adaptando a los momentos históricos. La segunda gran corriente que se da dentro de la Escuela Histórica del Derecho es la corriente germánica, que va a ser liderada por Jacobo Grimm. Algunas apreciaciones. Claramente Savigny está aún imbuido, Jacobo Grimm es más joven que Savigny, es decir,
su obra es posterior a la de Savigny. Jacobo Grimm incluso fue discípulo de Savigny en la universidad. Y, digamos, Savigny claramente, al haber nacido en el siglo XVIII, ¿no? Fines del siglo XVIII, está mucho más afectado por estas ideas del Renacimiento, ¿no? De rescatar un poco la antigüedad clásica, ¿no? Entonces, claramente eso influye en lo que es su visión romanista, es decir, el derecho romano como algo superior. Claramente Jacobo Grimm pertenece a la época del Renacimiento medieval, ¿no? Que se da en la literatura, de la mano de Jacobo Grimm, obviamente, que se da en las artes, que se da en un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en la arquitectura, sin ir más lejos, muchas de las obras que hay en Alemania, que son llamados del neogótico, pertenecen a esta corriente del Renacimiento medieval. Es decir, si nosotros recordamos el Renacimiento clásico, el Renacimiento que todos conocemos, ¿no? Siglos, ¿qué estamos hablando? Siglos XVI, XVII, XVIII, es la idea de recuperar la vieja gloria de Grecia y Roma, ¿no? Es decir, redescubrir las obras de los romanos, de los griegos, toda esa idea, ¿no? Que ustedes dieron en Historia del Liceo. Por su parte, el Renacimiento medieval se da en el siglo XIX y busca ir en contra de esa idea de la Edad Media como la época oscura, ¿no? La época del retroceso, la época que si no del retroceso, del estancamiento al menos de la sociedad, ¿no? Entonces, tratar de rescatar la idea de una Edad Media mucho más rica en conceptos y en producción intelectual, producción normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Claramente Jacobo Grimm está metido en ese momento histórico y obviamente esa corriente del Renacimiento medieval que afecta, como ya les decía, la arquitectura, afecta a la literatura, etcétera, lo va a afectar también a Grimm, que va a ver en el derecho germánico, que también vimos el semestre pasado, y en el derecho medieval una fuente mucho mejor o de mucha más calidad, o por lo menos mucho más interesante que lo que va a ser el derecho romano de Savigny. ¿No? Las dos grandes corrientes. Pero además, bueno, algunos datos de Jacobo Grimm, ¿no? Nace en 1785, muere en 1863, fue alumno de Savigny, fue elegido presidente de la Asamblea de los Germanistas entre 1846 y 1847, y digamos de Grimm y digamos de su obra, ¿no? Que estaba, de su obra no, perdón, me perdí. Digamos de los germanistas y de la corriente de los germanistas que al ser una minoría dentro de lo que era la Escuela Histórica del Derecho y al llevarle la contra de alguna forma al fundador de esta escuela, intentaron abrirse a personas que no integraban lo que era un ámbito jurídico. Y esto va a tener cosas interesantes para lo que va a ser el desarrollo del pensamiento jurídico alemán, y es que los germanistas van a permitir el ingreso de personas ajenas a lo jurídico y que por ende traen un enfoque interdisciplinario, lo que hoy llamaríamos un enfoque interdisciplinario, ¿no? Es clásica la influencia en los germanistas de personas provenientes del estudio del lenguaje, ¿no? Es decir, la idea de que derecho y lenguaje están vinculados. Las obras de Grimm no tuvieron demasiada pegada y por decirlo así en términos de la calle, no tuvieron mucho andamiento, pero claramente es uno de los primeros intentos en introducir en el estudio de lo jurídico visiones interdisciplinarias, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con derecho y lenguaje, que quizá lo veamos más adelante en el curso, ¿no? Esa idea de que el derecho y las palabras tienen bastante que ver, ¿no? Que obviamente si nosotros
lo pensamos hoy día, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, el derecho está escrito y al estar escrito en palabras, obviamente derecho y lenguaje tienen una relación que es incuestionable e ineludible, pero si nosotros pensamos que en ese momento histórico la idea era que el derecho proviene de la razón, obviamente el derecho es totalmente independiente de las palabras, es decir, el derecho no necesita de las palabras y las palabras son en todo caso un impedimento para llegar a un derecho racional perfecto, ¿no? Es decir, porque desde el momento que tenemos que reducir conceptos racionales perfectos a palabras imperfectas, en todo caso el lenguaje es un impedimento y en ningún caso el lenguaje es algo que tiene que ver con el derecho, ¿no? No sé si queda, si queda claro ese concepto, pero lo que vamos a rescatar es que los germanistas promueven un abordaje interdisciplinario del derecho. Y el mismo Grimm, el mismo Jacobo Grimm, era lingüista él mismo, ¿no? Son más famosos incluso sus investigaciones en lenguaje que sus investigaciones en el ámbito de lo jurídico. Y acá les pongo este dato, ¿no? Este último dato que aparece acá, que creo que lo mencionamos también el semestre pasado, así que los que cursaron con nosotros capaz que se acuerdan, que es el único jurista cuya obra académica ha sido llevada al cine comercial con éxito. ¿Qué obra jurídica escribió Jacobo Grimm que fue llevada al cine y que probablemente ustedes hayan visto las películas basadas en su obra? A ver si lo saben. ¿De los hermanos Grimm? Efectivamente, como dice Núñez, a pesar de la sorpresa de Barbosa que quedó boquiabierta acá en el chat, como dice Núñez, Jacobo Grimm tenía un hermano llamado Wilhelm, o Guillermo en español, que en conjunto escribieron o, digamos, o recopilaron, sí, efectivamente, Disney la llevó al cine, ¿no? No son propiedad de Disney, ¿no? Los cuentos infantiles de los hermanos Grimm, Jacobo y Guillermo. ¿No? Como dato quizá anecdótico. Los originales eran returbios. Sí, podríamos decirlo así, con una visión del presente, podríamos decir que los originales eran turbios. No sé por qué perturbador, Vázquez, pero me alegra por lo menos haberlo perturbado, ¿no? Ya generar algo a las 10 de la mañana, aunque sea perturbación, ya es algo bueno. ¿No? Bueno, acá la imagen es de, bueno, Moreira, acá la tiene. Esta es Blancanieves y los Siete Enanitos de 1939, si mal no recuerdo, es la primera adaptación de Disney. ¿Era de ellos eso, profe? ¿Cómo? ¿El cuento original era de ellos entonces? Los cuentos originales no son de ellos, no son de Perrault, no son de ninguno de los que los escribieron. Los cuentos originales son cuentos que tienen su origen en la sociedad, lisa y llanamente. Por eso también es que ese vínculo en el pensamiento jurídico de la Escuela Histórica del Derecho, ¿no? Es decir, los cuentos infantiles provienen de la sociedad, son cuentos que se dan en la oralidad y que se transmiten de generación en generación sin haber estado escritos nunca. Entonces, los cuentos obviamente se van modificando y van variando a medida que va variando la sociedad y claramente marcan lo que es convicciones sociales o convicciones que están en el fondo de la psiqui de personas que viven en determinado momento y lugar, ¿no? Claramente los cuentos infantiles son ejemplos de manifestaciones sociales, como podría serlo también el derecho. Y esto es un poco la motivación que tiene, sobre todo Jacobo, que era abogado, Guillermo era lingüista. Los cuentos los retocó mucho, dice acá Escalante, sí, pero claro, justamente es
es lo que nosotros estamos mencionando ahora, ¿no? Lo que a nosotros nos parece de repente turbio ahora, no lo era, o quizás sí lo era en su momento, pero respondía a otro tipo de necesidades, ¿no? Recordemos que los cuentos son aleccionadores, entonces, para una sociedad medieval pequeña, claramente fragmentada, ¿no? de aldeas separadas entre sí, de sociedades muy pequeñas, claramente tiene cuestiones aleccionadoras, ¿no? Es decir, cosas como, por ejemplo, no, López, no vamos a ver Blancanieves. También Caperucita Roja, obviamente también lo recopilaron ellos. Pero claramente las moralejas que tienen los cuentos infantiles y las cosas que aparecen en los cuentos infantiles, ¿no? De, yo qué sé, un lobo que le arranca las tripas y deja tirado por todos lados y muere gente y un montón de cosas, claramente para nosotros que vivimos en una sociedad moderna o posmoderna o como le quieran llamar, nos puede parecer turbio, pero para una sociedad medieval que efectivamente convive con lobos, eh, decirle a un niño que le va a pasar eso, quizá hoy nos parece que puede terminar con su ternura, pero en su momento podía salvarle la vida, ¿no? Es decir, hay lobos en el bosque, efectivamente, no es algo que proviene de la imaginación. A él Sí, puede intervenir. adelante, por favor. En Blancanieves y los siete enanitos. Lo que pasa es que hay mucha cosa para trabajar. La vez pasada no trabajamos en historia del derecho, porque nos olvidamos. Aparece ahí el símbolo del número 7, que viene ya de antes de los romanos, ¿no? El número 7, las 7 colinas, tiene toda una simbología el número 7, el templo de los romanos que tenía 7 escalones, etcétera, etcétera, ¿no? Y, oh sorpresa, es Blancanieves y los 7 enanitos. Para que vean allí cómo aparece la simbología. Y después, en Caperucita Roja, en realidad hay toda una, para utilizar una terminología moderna, hay toda una movida en que en definitiva parece ser que la capa de Caperucita Roja no era roja. Eso es un agregado del cristianismo, porque el rojo simboliza algo, la capa de Caperucita Roja era verde, y hay toda una historia atrás de ese cuento que tiene que ver con eso que tú decís, ¿no? Tenía una moraleja, ¿no? El cuento de Caperucita Roja, pero que bueno, después es retocado. Y llegamos a la historia del cuento de Caperucita Roja con una moraleja muy distinta a la moraleja que tenía en sus inicios. Nada más que eso. Sin duda, la moraleja es sumamente importante. A mí, sin duda, el cuento que más me gusta de los hermanos Grimm es el de las tres hilanderas, ¿no? Cuya moraleja casi que tiene forma de norma jurídica, si lo pensamos, ¿no? Pues la moraleja es algo así como que los pactos deben ser cumplidos, ¿no? Si uno lo lee, al final la sensación que uno le queda es que pacta sunt servanda, como se dice en latín, ¿no? Los pactos deben ser cumplidos, ¿no? Después lean las tres hilanderas y se darán cuenta que tiene gran relevancia lo que tiene que ver con el derecho. Como decía Barreto, la idea de no hablar con extraños, pero también otros cuentos que no pertenecen a los hermanos Grimm, ¿no? Como el flautista de Hamelin, ¿no? O sea, todas estas ideas de una moraleja que tienen los cuentos. Para que vean, obviamente, no sé si se acuerdan, este mismo año, Cenicienta hay dos versiones, hay 1000 versiones distintas, porque claramente al ser de origen oral, se van pasando de generación en generación y cada lugar las modifica a su estilo. Las dos más clásicas son las de Perrault en Francia y
y sí, la de Camila Cabello es la última, sin lugar a dudas. Las más famosas son las de Perrault y la de los hermanos Grimm. Sí, también los hermanos Grimm tienen su versión de Cenicienta. Pero para que vean, en un ligero cambio, ¿no? Este año, hace unos meses, había saltado la polémica, no sé si ustedes se acuerdan, una polémica acerca de justamente esta película, Blancanieves, de que el príncipe le daba un beso y que era en contra de su consentimiento, ¿no? Porque la despertaba de ese sueño de que se había envenenado con la manzana y la salva dándole un beso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que decían que eso era en contra de su consentimiento y tal. Ahí va, se hizo viral, no sé qué. Le vean la realidad de estos cuentos. Bueno, Moreira, adelante, enséñele y cuando haga introducción al fenómeno jurídico, su hija ya tendrá avanzado esto. Bueno, Nieves, justamente esa es la cuestión de la Bella Durmiente. En el cuento original, o en la versión de los hermanos Grimm, Blancanieves en realidad queda como muerta, digamos, queda como muerta después de haber sido envenenada, pero en realidad es que quedaba atragantada con la semilla de la manzana. Cuando la van a sepultar, ¿no? Como era tan hermosa, no la sepultan y la ponen, ¿no? en el féretro ese de cristal que aparece en la película, ¿no? Para que todos la vean porque era muy bella. Entonces pasa por ahí un príncipe random, ¿no? Un príncipe aleatorio que andaba por la vuelta, pasa, le gusta lo que ve y se la compra a los 7 enanos, ¿no? Se la compra y se la lleva. Y cuando se la está llevando, uno de los sirvientes de este príncipe se tropieza, se cae y del golpe la que se presumía muerta escupe la semilla de la manzana que tenía atragantada y como que revive, ¿no? Es decir, esa es la historia original. Esto es bastante perturbador para nosotros, la idea de que pasa un príncipe random y compra una muerta porque le gusta, es una idea que a nosotros nos puede parecer un poco perturbadora en el 2021 y que ciertamente le pareció muy perturbadora a un Walt Disney en 1939, ¿no? Entonces, lo que hizo Walt Disney fue cambiar esto. No me pregunte Escalante, no sé, no le voy a decir. Digamos, a un Walt Disney en 1939 le pareció sumamente perturbador e introdujo un cambio, que fue mezclar Blancanieves con La Bella Durmiente, como me decía, ¿quién era que me decía? Naomi, pero no me acuerdo el apellido. Bueno, escríbame de vuelta. Profe. Nieves. Como decía Nieves, tiene mucho más que ver con lo que es La Bella Durmiente, ¿no? La idea de que viene el príncipe y la despierta de un beso. Ismael, Sí, a ver, nadie se atraganta con la semilla de una manzana, bueno, para empezar. Segundo, a mí me dijeron que había tomado mucho alcohol, que había sido eso. Y que el príncipe la había comprado para embalsamarla nomás. No creo que hubiese sido para nada malo. Pero bueno, ya. toda La esa gente es es información, mala y comenta. toda esa es información ajena a lo que está en el cuento propiamente escrito. Y bueno, para hacerla corta, introdujo esa modificación, pero el mismo Walt Disney considera que es un poco perturbador que aparezca un príncipe random y se ponga a darle un beso a la que se supone que está muerta, e introduce un nuevo cambio en el cuento original, y es introducir al príncipe como un personaje previo. Y si ustedes ven la película original de 1939, el príncipe aparece y habla con Blancanieves. Entonces, nosotros podríamos
echarle en cara a Walt Disney, ¿no? Como se le echó este año, que no hace un desarrollo de personaje suficiente como para fundamentar esta relación. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Podríamos decir que no hace el esfuerzo suficiente como para justificar esta relación o el consentimiento que podría haber, ¿no? Pero claramente Walt Disney tiene presente la idea de que un consentimiento previo es necesario y por eso lo introduce como personaje previamente. Claro, nosotros podemos echarle en cara que el esfuerzo que hizo no es suficiente, ¿no? Pero claramente estamos juzgando a una persona de 1939 con ojos de 2021. Digamos, como simple dato interesante que les puede llegar a interesar, ¿no? Es decir, el mismo Walt Disney le parece un poco turbio que aparezca un príncipe de la nada y se ponga a darle un beso, ¿no? Entonces lo introduce como personaje, tienen un diálogo, se muestra un interés entre Blancanieves y este otro personaje como para que no sea tan impactante que aparezca de la nada y le dé un beso, ¿no? Una simple aclaración que parece interesante. No sé por qué, Mateos, odias a Cenicienta, pero también hay bastante tela para cortar. Walt Disney igual era raro también, no sé por qué se asombraba, se hizo congelar, ya el hombre era raro. Bueno, esas son habladurías de la gente. Usted ya me está trayendo el intrusos en la jurisprudencia. Y lo de Cenicienta ya les puse, lo de Cenicienta quedó sin efecto desde que se introdujo la ley de las 8 horas. O sea que ya ese cuento no existe. No interrumpo más. No, por favor. Bueno, el ejemplo que yo siempre manejo, ¿no? Es la idea de, si ustedes leen la versión original de Cenicienta, tanto la de Perrault como la de los hermanos Grimm, el padre de Cenicienta está vivo. Y si ustedes ven cualquier película moderna o cualquier versión moderna de la Cenicienta, el padre está muerto, ¿no? Esa idea de que el padre murió y la dejó sola con la madrastra y con las hermanastras, pero claro, sí, el padre está vivo un rato y muere después, pero en la versión original no muere el padre, está vivo en todo momento. Es decir, incluso ocupa una simple línea, ¿no? El padre de Cenicienta no la defiende, ustedes dirán, ¿por qué no la defiende de su madrastra malvada? Y es porque era un hombre golpeado, ¿no? La mujer lo cascaba al padre de Cenicienta, ¿no? Entonces, él le tenía mucho miedo a la madrastra, ¿no? La madrastra malvada era mala con el padre y con Cenicienta. La única explicación que yo he encontrado a este fenómeno, no he leído en ningún lado alguien que haga un análisis de esto, pero la única, sí, era violencia doméstica, muy, muy común. Digamos, la única explicación que a mí se me ocurre es que la mujer no podía ser titular de bienes en el derecho medieval, por lo que me imagino que debería estar sujeta jurídicamente a algún tipo de tutela que necesariamente tiene que ser masculina. Por lo que la idea de un cuento en el que el padre estuviera muerto es imposible porque, digamos, necesitaría un testaferro, ¿no? Necesitaría a alguien que sea el dueño de la casa, porque no podría ser, la idea de 3 mujeres, 3 no, 4 mujeres viviendo solas sin una figura masculina sería jurídicamente imposible, ¿no? Entonces, ahí ven cómo un personaje puede en una sociedad ser necesario del punto de vista narrativo para aclarar una cuestión, para que sea creíble, y en otra sociedad totalmente distinta no es necesario el personaje. ¿Cómo no, López? Adelante.
a los dos López, a Lucas y a Lucía. Digamos, para continuar un poco con esto, ¿no? En la primera versión, ¿no? Acá como dice el prólogo de la edición de 1819 de los cuentos infantiles, perdón, en la de 1819 no, en la primera versión de los cuentos infantiles, la primera edición, los hermanos Grimm agregaban esta pequeña frase que dice que el libro no está escrito para los niños, es decir, no es una obra que esté pensada para ser leída para niños. Y aclaran que aunque si les gusta, tanto mejor, obviamente, ¿no? No habría puesto tanto ánimo en componerlo de no haber creído que las personas más graves y cargadas de años podrían considerarlo importante desde el punto de vista de la poesía, la mitología y la historia. Es decir, los cuentos infantiles no nacen como una recopilación que hacen los hermanos Grimm para venderle libros a los niños, sino que es un intento de abordaje académico de cuestiones como, cuando dice la poesía, obviamente es la poesía, pero también habla del lenguaje, ¿no? La mitología y la historia. Y ya hacia 1819, en la edición de 1819, en el prólogo, aclaran que se han suprimido algunas expresiones que podrían resultar menos convenientes para los niños, y reiteran esta referencia en la tercera edición en 1837. Perdón, ya, profe, sí, perdón, Ismael, vos dijiste, no nacen como recopilación para niños, nacen como... nacen como una obra académica, como un intento de ser un aporte del punto de vista del lenguaje, del punto de vista, como dice acá, la poesía, la mitología y la historia. ¿No? Entonces, claramente es un intento de obra académica lo que hacen los hermanos Grimm, y que obviamente va a tener un éxito comercial al ser vendido a niños, a los padres de los niños que se los quieren leer para dormir, ¿no? Entonces, en 1819, ya en la segunda edición, marcan que han adaptado esta obra, lo que era originalmente una obra de carácter académico, la adaptan para eliminar algunas expresiones que podrían resultar menos convenientes para los niños. Es decir, ya deja de tener un enfoque académico para tener un enfoque más, si queremos llamarle comercial, de alguna forma, ¿no? Es decir, para vendérselo a los padres para que se lo lean a los niños y que no tengan que los padres andar suprimiendo estas expresiones, las suprimen ya ellos directamente. Y esta misma referencia se repite en 1837 y ya a partir de ahí la versión definitiva es la que nosotros conocemos y que, digamos, está adaptada de alguna forma para los niños. O sea que si a ustedes les parecía que eran turbios los cuentos originales, entre comillas, imagínense que en la primera edición eran aún más turbios, ¿no? Bueno, para eso estamos, Mateos, para que se enteren de cosas nuevas. Y bueno, ahora vamos a volver un poco, después de esta especie de receso, de esta especie de recreo que hemos tenido acá con los hermanos Grimm, que siempre nos llevan a nuestra infancia, vamos a volver un poco a lo que son las críticas que hace Savigny a lo que va a ser el iusnaturalismo. Que esto también lo habíamos empezado a mencionar la clase pasada, ¿no? Habíamos mencionado la clase pasada que se le marca al iusnaturalismo, ¿no? Y a esa idea de juez autómata, esa idea de juez, esa idea de juez de aplicación mecánica del derecho, ¿no? Nos retrotraemos a lo que habíamos visto la clase pasada y habíamos empezado a mencionar la clase de hoy. Esa idea del iusnaturalismo de tener leyes universales, ¿no? Y que la tarea del juez simplemente consiste en la aplicación de normas a casos concretos, ¿no? Lo que va a traer aparejado es un fenómeno que nosotros conocemos como el formalismo.
¿Tienen idea de lo que es el formalismo? ¿Se acuerdan? ¿O lo han escuchado esta expresión en alguna otra asignatura? ¿Qué es el formalismo? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de formalismo? La he escuchado mucho, dice Escalante, pero no se arriesga a tirar una definición. ¿Qué le repito, López? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de formalismo? No sé, profe, formalismo a mí me suena a algo riguroso, ¿no? A algo formal, algo estricto. Ajá, Pero sí. no sé en realidad lo que es. ¿No es la Es, aplicación de las es leyes? a lo que me suena la palabra formalismo. Ajá, sí, sí. Acá están poniendo más o menos. ¿Alguien más había... Moreno creo que era? ¿Puede ser? No, dije lo mismo, que era la aplicación de las leyes y demás. Ahí va, como dicen acá, y acá creo que en el chat también van por la misma... Me parece que Escalante lo googleó. Tendencia a aplicar y observar de forma rigurosa el método y las fórmulas de una escuela en la enseñanza o en la investigación científica. ¿Qué lo parió? Ahí va. Digamos, el formalismo es esta idea de un juez que aplica de forma autómata, ¿no? De forma automática la ley, ¿no? Es decir, está la ley y la aplica y punto. No tiene que, no, pero Luis C. está correcto lo que hace Escalante. Si usted no sabe algo, pregunta. Me lo pregunta a mí o se lo pregunta a Google, no hay ningún problema. No está prohibido hacerlo. Está prohibido hacerlo el día del parcial, pero después los demás días está permitido. Sí, como dice Barreto, hay que citar la fuente, si no es plagio. Digamos, esta idea de que el derecho funciona de esta manera formalista lleva a otra idea, y es que los juristas que se dedican a estudiar el derecho no necesitan estudiar fenómenos de la realidad. ¿Y a qué me refiero con fenómenos de la realidad? No necesitan estudiar qué es lo que hacen los juristas prácticos. Y se genera así una disociación entre lo académico y lo práctico, ¿no? Es decir, el jurista práctico como aquel que está ahí peleando en el barro, ¿no? Como vemos acá en la foto, ¿no? Están peleando ahí en el barro los juristas prácticos, los abogados, y las soluciones a las que llegan o las teorías que ellos plantean o las mismas decisiones judiciales no tienen ninguna importancia para el estudio del derecho, porque nosotros, ¿no? Como los profesores discutiendo sobre el derecho acá abajo, ¿no? Nosotros no necesitamos meternos en ese barro para saber lo que es el derecho. Simplemente con leer el código, con conocer las normas, las leyes escritas, ¿no? Esa idea del derecho que proviene de la razón, solamente con eso nosotros ya conocemos el derecho. Y si los jueces fallan en un sentido distinto a lo que nosotros entendemos como normas jurídicas, bueno, se habrán equivocado o habrán leído mal las circunstancias del caso o lo que sea. Pero eso es algo que no nos salpica a nosotros, profesores, que discutimos sobre el derecho, ¿no? Esta es una visión del derecho claramente formalista, es decir, si una ley dice una cosa, esta ley es válida porque fue aprobada por el Parlamento, etcétera, etcétera, pero si los jueces la aplican o no la aplican, a nosotros no nos interesa en absoluto, ¿no? Es un poco la idea de la idea del formalismo, ¿no? Y un poco Savigny va a ir en contra de esto, que también lo mencionamos la clase pasada, y les traje acá Escalante puso la fuente, perfecto. Un poco les había traído también esta misma frase, ¿no? Del jurista científico y del jurista práctico.
claramente esto es una crítica que le hace Savigny al proceso de codificación, y es que los juristas abandonan lo que es el estudio o el análisis del derecho práctico, el derecho que se aplica efectivamente en los juzgados, en los tribunales, y se abocan a un estudio de las leyes puramente teóricas, y generan esta división entre juristas prácticos y juristas teóricos. Esto es algo que Savigny nota, es algo que Savigny menciona, pero es algo sobre lo que no se detiene demasiado. Quizá algo que se le puede criticar a Savigny es que no se detiene tampoco en una defensa férrea de los juristas prácticos. Y Savigny va a plantear un método novedoso para lo que es el análisis jurídico en Alemania, que es, que no tenemos tiempo nosotros de meternos demasiado en ese asunto, que es la elaboración de conceptos, ¿no? Es decir, a través de un método inductivo, crear conceptos, y a través de esos conceptos generales y abstractos, intentar solucionar casos nuevos. Les digo que no nos vamos a detener mucho en eso, así que si no les queda del todo claro, tampoco, quizá les podemos dejar algún material después, pero tampoco es que lo vamos a preguntar. Lo que sí es importante que tengan claro es que este método que Savigny plantea, el método de la elaboración de conceptos, va a tener una repercusión en los juristas alemanes, sobre todo en los juristas teóricos, y es que estos juristas teóricos van a caer en el mismo formalismo o en la misma idea que los juristas franceses. Entonces se van a abocar a un estudio de conceptos abstractos, y van a olvidar o van a tener un enorme desprecio por lo que son los juristas prácticos, ¿no? Se van a transformar en juristas teóricos. Incluso van a llegar a la idea de que estos conceptos que pueden elaborar a través de la metodología de la escuela histórica son de alguna forma tan perfectos que incluso se pueden utilizar de forma matemática. Es decir, se pueden sumar, se pueden restar y se pueden dividir para llegar a soluciones jurídicas, ¿no? Entonces, esto obviamente va a generar que los debates sean totalmente alejados de la realidad, todo lo contrario a lo que Savigny en su momento mostraba, ¿no? Y esta idea de que los historicistas en definitiva caen en las mismas consecuencias que ellos buscaban prevenir, ¿no? Y que comparten de alguna forma el método con los iusnaturalistas, o sea, una cuestión metodológica. El método de Savigny claramente tiene influencias del iusnaturalismo, va a hacer que, por ejemplo, Carlos Santiago Nino diga que los historicistas son unos iusnaturalistas encubiertos, ¿no? Es decir, que comparten las ideas del iusnaturalismo. Es una cuestión, a mi entender, es una cuestión más metodológica que de fondo, ¿no? Porque los historicistas y los iusnaturalistas no comparten la base misma de su pensamiento, es decir, unos son racionalistas y los otros son empiristas, o sea que no pueden ser iusnaturalistas encubiertos, pero en cuanto a su metodología es muy similar y terminan cayendo en los mismos problemas. Contra este vicio, digamos, por decirlo de alguna forma, por catalogarlo de alguna manera, contra este vicio de los historicistas, va a alzar la voz un jurista alemán llamado Rudolf von Jhering, y la obra de von Jhering va a ser leída por un juez norteamericano llamado Oliver Wendell Holmes, y Holmes va a ser uno de los primeros y uno de los más importantes desarrolladores de el realismo norteamericano, que es otra corriente jurídica que vamos a ver la clase que viene. En la clase pasada yo había terminado
con esta frase, que no sé al final si llegué a leerla, y si a ustedes les quedó al final en los apuntes, porque Bertinat Holmes fue juez de la Suprema Corte de Estados Unidos y es uno de los primeros y fundadores del realismo norteamericano, que va a tener bastante en común con los historicistas, porque justamente tiene esta crítica hacia el formalismo, ¿no? Es decir, el gran enemigo del siglo XIX para las corrientes jurídicas va a ser el formalismo, ¿no? El formalismo entendido como el juez que hace una aplicación automática del derecho. Les había traído esta frase la clase pasada, que al final creo que quedó muy al final, y no sé si pude explayarme sobre eso, y me quedó para el final esta vez también, pero voy a hacerles un poco una mención de esto. Nosotros tendemos a creer que los formalistas son de alguna forma tontos o que no ven la realidad, ¿no? Cuando yo les preguntaba la clase pasada si a ustedes les parecía que los jueces solamente aplicaban el derecho y no tenían opiniones propias, ¿no? Esa idea del juez autómata, no sé si era en este grupo o en el de la tarde, muchos me decían que no, que de ninguna manera, que el juez siempre pone de sí, que la aplicación automática de las leyes no existe, que siempre hay cuestiones personales, políticas, ideológicas, etcétera, que los afectan. Y como que ha quedado un poco en el pensamiento de todos nosotros esa idea de que el formalista es un tonto que no se da cuenta o que cree que, no se preocupe Barreto, a los de la tarde les hablo de ustedes. Esa idea de que el juez es un autómata, es una idea tonta, es una idea alejada de la realidad. Los formalistas sí defienden que el juez deba ser un autómata, defienden la idea de que el juez solamente debe aplicar la ley, no crear derecho, por ejemplo, que es un concepto que vamos a manejar la clase que viene. La pregunta del juez, ¿el juez aplica derecho o crea derecho? ¿No? Ustedes con una formación y un naturalista me van a decir, no, el juez aplica el derecho, el juez en ningún caso va a crear derecho nuevo. Pero vamos a ver que los realistas no van a estar tan de acuerdo. Y la verdad es que en ningún momento los formalistas desconocen que el juez tiene un rol distinto del que ellos quieren que el juez tenga, ¿no? Es decir, vean, ¿no? Si no, esta frase de los delitos y de las penas de Beccaria, ¿no? Que dice, cuando hablando de la interpretación judicial, ¿no? De si los jueces pueden interpretar el derecho, dice que el espíritu de la ley sería pues el resultado de la buena o mala lógica de un juez, ¿no? Si dejáramos a los jueces interpretar, dice Beccaria, de una buena o mala digestión. Recuerden este concepto de la mala digestión del juez, porque lo vamos a ver más adelante. Dependería de la violencia de sus pasiones, de la debilidad del que sufre, de las relaciones del juez con el ofendido y de todas aquellas pequeñas fuerzas que cambian las apariencias de cada objeto en el ánimo fluctuante del hombre. De aquí que veamos, cambiarse muchas veces la suerte de un ciudadano en su tránsito por diversos tribunales y ser la vida de los desdichados víctimas de falsos raciocinios o del ocasional fermento de los humores de un juez, ¿no? Esa idea de los humores del juez, que toma por legítima interpretación el vago resultado de toda aquella confusa serie de nociones que se le agitan en la mente. De aquí que veamos ser castigados los mismos delitos por un mismo tribunal de modo diverso en diversos tiempos. Todo ello por haber consultado no la constante y fija voz de la ley, sino, vean esto, ¿no? La constante y fija voz de la ley, sino la movediza inestabilidad de las interpretaciones. Y esto es una defensa de los formalistas para que no caigamos en esa idea de que eran tontos, que no se daban cuenta que los jueces tenían opiniones personales y que eran seres humanos. Los formalistas en ningún momento se olvidan de esto, en ningún momento lo dejan de lado, pero en todo momento lo condenan. El formalista
lo que dice es que el juez no debe comportarse de esa manera, que el juez lo que debe hacer es aplicar la ley de forma autómata, pero que en ningún caso el juez es un autómata. Me parecía interesante traerles esta reflexión y si bien ya se las había mencionado un poco la clase pasada por arriba, me parecía bueno dedicarle un par de minutos más porque digamos, es algo que a veces se nos pasa de largo, ¿no? Y que tendemos a tacharlos de un poco de tontos o de básicos, pero en realidad no, en ningún momento desconocen esta realidad, sino que la condenan de un punto de vista político e ideológico. Creen que no debe ser así porque las consecuencias de que sea así, ellos las vivieron a través de la monarquía absoluta, ¿no? Beccaria justamente cuando habla de los delitos y de las penas, habla, sobre todo habla del derecho penal, ¿no? No del derecho civil, pero claramente Beccaria vio las abominaciones de jueces que se dejan llevar por sus pasiones sin ningún tipo de freno normativo, ¿no? Entonces, claramente la condena es también del momento histórico en el que viven. Yo creo que los jueces aplican la ley, pero ponen cuota de su interpretación. Ahí va, sí, como dice Moreira. Claro, sí, como dice Morales también, hay algo de sí. Los formalistas no lo niegan, no hay que creer que los formalistas niegan que el juez pone algo de sí, lo que el formalista hace es condenarlo. Es decir, es una posición de lo que el juez debería ser, no de lo que el juez es, usando esa terminología. Siendo casi la hora de cierre, les pregunto si tienen dudas, preguntas, consultas, sugerencias. Las hacen y si no, se reencontrarán con el escribano Cabral en unos minutos y conmigo se reencuentran el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, nos vemos.